Hola, amada Iglesia, en el nombre de Cristo Jesús te saludo en esta tarde. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar siempre. Son oportunidades de Dios cada día. Bienvenido seas a esta tarde, a esta enseñanza en la palabra de Dios. Te voy a invitar a que podamos orar para poder entrar a la palabra de Dios. Keramay arandara babastay andoro bobonera yanandara babashitirivirikandara barakeyo torobostatay. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde te damos gracias por cada oportunidad que tú nos estás dando, Señor, para que seamos entendidos, para que seamos prudentes, para que seamos, Señor, y tengamos la visión correcta en todo momento y en todo tiempo para hacer las cosas que tú quieres, Señor. Gracias te damos en esta tarde porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te voy a hacer una pregunta, Iglesia. ¿Cómo te estás preparando para las bodas con el Cordero? Vamos a poner la analogía de una boda. ¿Cómo se preparan los novios para llegar al día de la boda? Si están cansados, si tienen estrés, si tienen enojo, si no hay prioridades. ¿Cómo crees que llegan al día de la boda? Hermanos, estamos a punto de llegar a las bodas del Cordero. ¿Y cómo nos estamos preparando para estar listos? El cansancio no te va a ayudar. El agotamiento no te va a ayudar. Imagínate, el día de la boda vas a estar cansado, agobiado, estresado. Hermano, ¿y cómo va a ser tu boda? Estoy hablando de la iglesia, porque la iglesia tipifica la novia. ¿Y cómo se prepara la novia para estar el día de su boda? Amada iglesia, las cosas no suceden porque sí. Vamos a ver qué dice la Escritura en el Evangelio de Juan, Juan 15:3. Aquí está en la siguiente diapositiva. Mira cómo se llama la enseñanza de esta tarde. Limpios por la palabra. Imagínate a cuánto cristiano le está ganando el estrés en estos días. Estrés, más estrés, más estrés, más estrés, y más estrés, y más estrés. 7 días de estrés. ¿Y dónde está la paz de Jesucristo? ¿Cuánto cristiano agobiado porque hay pruebas, aflicciones, necesidades? Y todo eso, si no estamos limpios por la palabra, hermano, vamos a entender en esta tarde lo que significa estar limpios por la palabra. ¿Tú te imaginas a Jesús corriendo para el día de su boda? ¿Tú te imaginas a Jesús diciendo, ay, mi traje, ay, mi camisa, ay, esto, ay, el otro? No, mi hermano. Jesús no actúa así. ¿Y nosotros qué ritmo de vida estamos teniendo en este tiempo? Preparándonos porque ya Cristo viene. Mira, toda la iglesia en el mundo es la candidata para que dentro de la iglesia salga quien va a ser la novia. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener entendimiento. ¿Cómo vives, iglesia? ¿Con estrés? ¿Con angustia? ¿Con temor? ¿Con miedo? ¿O vives con la palabra de Dios? Mira, mi hermano, por eso el Señor, yo le dije, ¿quieres que hoy
pueda atender a tu pueblo, dime la palabra. Y me dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muy bien, Señor. Entonces, ¿cómo le ponemos al tema? Limpios por la palabra. Quiero llevarte a la siguiente diapositiva, donde está el texto, Juan 15:3. Y dice la Escritura, ya vosotros, la iglesia, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjate que el Señor Jesús da por hecho que ya se te habló la palabra. ¿Cómo se te habla la palabra? Cuando se te predica en el culto, cuando te conectas en la transmisión, cuando lees la palabra, dice el Señor Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿cuál es la operación de nuestro Señor Jesucristo? Limpiarte. ¿Qué va a usar para limpiarte? La palabra. ¿Te imaginas cuántos cristianos que no se congregan? Que no se conectan. Entonces, ¿qué está pasando en su diario vivir? ¿Están siendo limpiados por la palabra? Jesucristo está hablando a una iglesia que está esperando su segunda venida. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muy bien. Vamos a ver la siguiente diapositiva para que tú veas y te percates si realmente la palabra está lavando y limpiando tu vida. Pastor, ¿cómo puedo saber eso? Hay 7 pruebas y hay 7 claves. Escúchame bien. Te voy a poner la siguiente diapositiva y las pruebas aparecen en letra negra y las claves aparecen en letra azul. ¿Cómo sabes tú que la palabra está limpiándote? Aquí tienes que verlo con esta tabla que vamos a poner a continuación. Fíjate bien, las pruebas del cristiano están con negro y las claves para aprobar están con azul. Entonces, quiero que me entiendas bien. Esta diapositiva nos va a ayudar. 7 pruebas de que tú estás siendo limpiado por la palabra. Y esa limpieza te va a ayudar a aprobar. Porque, mira, Dios te envía su palabra, pero tiene que probarte para ver si te aprueba, si estás ejerciendo la palabra de Dios o no. Número 1, ¿cómo sabes que tú estás siendo limpiado por la palabra? Porque tienes obediencia en tu vida. Alguien que está siendo limpiado con la palabra, la prueba es que empieza a obedecer. ¡Ay, qué bonito estuvo el culto, pastor! ¡Gloria a Dios! ¡Qué manifestación! Pero no obedeces. No hay obediencia. ¿Cómo pruebo que la palabra me está limpiando? Porque empiezo a tener obediencia con negro. Ahora fíjate, con letra azul, al ladito, ¿sabes qué me lleva a obedecer la palabra? El amor. Porque amo a Dios. Hay un pasaje que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¡Ay, qué maravilloso! A ver, iglesia, ubícate, céntrate. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo que dicen ser cristianos, pero hermano, no están obedeciendo? ¿Cómo saber que la palabra está limpiándome? Número 1, porque mi vida es obediencia.
Es un camino de obediencia. No un paso, 2, 3, una vida de obediencia. ¿Y por qué empiezo a obedecer? Porque amo a Dios. Porque hay amor en mí para Dios. Número 2. ¿Cómo sé que la palabra de Dios está limpiándome? Porque vivo de manera separada. Ya no hago lo mismo que hacen los demás. Mira, la gente vive estresada, y haz esto y haz lo otro y tenemos que aquí. Eso es estrés. ¿Tú cómo haces las cosas en tu vida cotidiana? La prueba es, hermano, que vives de manera separada. ¿Qué quiere decir separada? Que eres testimonio de lo que la palabra de Dios ya está haciendo en tu vida. ¿Y qué crees? Ya no haces lo mismo que hace la gente. Amado hermano, ¿y cuál es la clave? Es porque estás consciente de la presencia de Dios y vives en el temor de Dios. Vives en el temor de Dios. ¿Qué es el temor? Conciencia de su presencia. Cada paso que tú das, lo tomas en cuenta. Señor sí, Señor no. Señor puedo, Señor no puedo. Señor, ¿qué hago? ¿A cuántos les está ganando el estrés hoy en día? ¿Cuántos están, hermano, enfermos por estrés? Hermano, el número 2 nos habla de si estamos siendo limpiados por la palabra. Y el 2 dice es que vives de manera separada. ¿Qué quiere decir? Hermano, que tú ya no te vives y ya no te mueves como el mundo se mueve. Hermano, ¿pero por qué? En letra azul, porque vives en el temor de Dios. Número 3. ¿Cómo sabes que la palabra te está limpiando? El número 3, fíjate, esto no es escoger, yo escojo el 1, yo escojo el 2, no. Es del 1 al 7. Estas 7 cosas tienen que aparecer en un cristiano que está siendo limpiado por la palabra. El número 3 es que tu vida se empieza a manifestar porque vives en sumisión. Te sometes a la voluntad de Dios. Y como te sometes, hermano, entonces, en letra azul, te das cuenta que tu vida empieza a manifestar mansedumbre. Acuérdate que la mansedumbre es una de las 2 características que tienen que ver con Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde. Ahí en el Evangelio, hermano, tú lo puedes ver. Amada iglesia, ¿cómo sabes tú que estás siendo limpiado por la palabra? Número 1, obediencia. Número 2, separación. Número 3, tu vida empieza a ser sumisa. Sumisión. Y al mismo tiempo manifestamos mansedumbre con letra azul. Yo por eso te estoy poniendo las 2 para que tú veas, hermano. ¿Cómo pruebo que la palabra que estoy recibiendo, hermano, está limpiándome? Número 1, te vuelvo a decir, obediencia. Número 2, separación. Número 3, sumisión. Número 4, preparación. Hace rato te pregunté, ¿cómo te estás preparando para la segunda venida de Cristo? ¿Peleando con tus hermanos? ¿Enojándote con tu familia? ¿Odiando a la gente? ¿Menospreciando a las personas? Amada iglesia, ¿tú te imaginas? Vamos a ver el caso cuando Esther, entre muchas doncellas, en el libro de Esther, te recomiendo que lo leas. Entre muchas, dice que se llevaron a todas las jóvenes de la
del pueblo, de la ciudad, para ver quién calificaba como la reina. El libro de Esther es una figura de cómo Dios llama a todas las iglesias para ver cuál va a ser la iglesia que va a reinar juntamente con Cristo. Y si tú lees ahí en el libro de Esther, te vas a dar cuenta que no las dejaron ir a su casa, tenían que estar en el palacio, tenían que estar en el reino, y ahí tenían que ser preparadas. 6 meses tenían que estar siendo, hermano, con afeites, limpiadas. No sé si tenían, hermano, lo que hoy se llama un spa, hermano. Y otros 6 meses tenían que estar con aceite, hermano. Fíjate cómo la Biblia te enseña el balance, 6 y 6. El 6 es el número del hombre. ¿Qué nos toca al hombre? ¿Qué nos toca a la humanidad si ya fuimos justificados por Cristo Jesús? Entonces el número 4 te habla de preparación. ¿Cómo te estás preparando para la venida de Cristo? ¿Con estrés? ¿Con enojo? Iglesia, ¿cómo actuamos cuando necesitamos hacer algo? ¿Con cansancio? ¿Con agotamiento? ¿O con la vida plena de Cristo Jesús en nosotros? ¿Y sabes cómo Dios te prepara? La palabra preparación en el número 4 habla de las pruebas. Mira, te voy a dar una señal para que tú puedas. El número 1, que es obediencia, tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Qué es para ti la palabra de Dios? El número 2 tiene que ver con el mundo. ¿Sigues corriendo con el mundo o vives de manera separada en el mundo? Número 3 tiene que ver con tu autoridad. ¿Quién es tu autoridad? Cristo. Número 4 tiene que ver con los tratos personales que Dios va haciendo a tu vida a través de las aflicciones, las enfermedades, las pruebas, pero te está preparando, hermano. Porque, ¿sabes? ¿Cómo crees que espera Dios a su iglesia? ¿Qué tipo de iglesia va a querer Jesús para el día de su casamiento? A ver, necesito que tú lo pienses. Una iglesia que esté cansada, estresada, agobiada, enojada, triste, melancólica. ¿Cómo tiene que estar su iglesia? Por eso el número 4 nos habla de preparación. La preparación, Dios va a usar mucho las pruebas, las aflicciones, las enfermedades, las situaciones, pero Él quiere ver, con letra azul, qué tan pacientemente tú estás actuando. Porque en esa preparación, la clave para aprobar es que Dios va a desarrollar tu paciencia. Ay, no, pastor, es que yo ya no puedo. Es que yo ya, una más y yo ya, quién sabe. Hermanos, las pruebas, Dios lo que está haciendo, fíjate, el reino de los cielos no consiste en palabras. No, mi hermano. El reino de los cielos consiste en poder. Amada iglesia, ¿cómo saber que la palabra está limpiando tu vida? Porque tú estás, fíjate, con estas pruebas te das cuenta cómo Dios está trabajando en ti. Te está preparando, porque Él quiere que tú seas esa iglesia. Una iglesia paciente. Una iglesia que sabe esperar en Él. Una iglesia que tiene esperanza. Número 5. ¿Sabes qué? Que si te va a preparar es porque quiere que llegues a poseer, posesión. Quiere que poseas todo lo que tiene para ti.
eso tiene que ver con su plan perfecto. Bueno, por eso te dije, hoy en día, ¿cómo se preparan los novios para el día de su boda? Es lo mismo que estamos haciendo. Nosotros somos la novia. Y como la novia, amada iglesia, ¿qué espera Cristo de nosotros a través de su palabra? Que su palabra te esté limpiando. Porque, hermano, ya recorrimos 4, estamos en el 5. Dios quiere que tú poseas, tomes posesión de lo que Él te da. Pero ¿sabes cómo desarrolla esto? A través de la templanza. ¿Qué es la templanza? Dominio propio. Entonces, fíjate, ¿qué dice la Escritura? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Templanza, hermano. El dominio propio tiene que ver con la templanza. ¿Qué tan templado eres, hermano? Si ya estás siendo preparado con paciencia, hermano, para que pueda venir esa posesión número 5. ¿Cómo tiene que ser la esposa de Cristo? Tiene que tener la estatura de Cristo. Entonces, hermano, Dios es como una carrera en la que te está poniendo día y noche, día y noche. Pero ¿sabes qué? Tiene que ver mucho la palabra de Dios. Número 6, hermano. ¿Cómo saber que la palabra de Dios te está limpiando? Porque, hermano, iglesia, adquieres prioridades correctas. Tus prioridades se ordenan. Es decir, ¿quién es el primero en tu vida? Cristo. Aleluya. ¿Quién es el primero en tu vida? Todo lo que tiene que ver con Cristo. Amén. ¿Amén? Prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en una familia? Primero debe ser Dios. Amén. Después debe ser el cónyuge. Después debe ser, fíjate bien, los hijos. Después debe de ser, y se ordenan las prioridades. Hermano, ¿cómo están tus prioridades en relación a Dios? Él es el primero, y aquí lo vamos a ver con una prueba. ¿Por qué muchos cristianos faltan tanto o faltan seguido a la iglesia? Porque sus prioridades no están ordenadas. Y esto habla, hermano, de que entonces la palabra no está limpiando. Fíjate, la palabra Dios nos la envía para que te pueda limpiar. Al limpiarte, ¿cómo vamos a ver? Hay obediencia, vives de manera separada, hay separación, ya no haces lo que hace el mundo, vives una vida de sumisión a Dios, a su palabra, ¿verdad? A su presencia. Hermano, esto te prepara para que puedas poseer lo que Dios quiere. Número 6, hermano, habla de las prioridades. Y sabes que cuando habla de las prioridades, en letra azul habla del señorío de Cristo. Todo lo que tú haces tiene que ver con el Señor Jesús, con el señorío de Cristo. Hermano, si tienes que hacer algo, Señor Jesús, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? En el libro de Josué, tienes que leer perfectamente porque, fíjate, el pueblo de Israel acababa de tener una victoria en Jericó. Y estaban gozosos allí en Josué 6 porque habían derribado las murallas de Jericó y entonces se confiaron, hermano. Cuidado cuando tengas una victoria porque no te puedes confiar. Debes de continuar en tu carrera como cristiano. Muchos cristianos, ya tenemos victoria, aleluya, sí, pero ¿qué crees? Se confían. ¿Y qué le pasó a Josué? En el libro de Josué, capítulo 9, llegó un pueblo y los engañó, pero porque ellos se confiaron
y no consultaron a Dios. Esto habla de que sus prioridades no estaban ordenadas. Hermano, cuando Cristo es tu Señor, todo le consultas. Todo le preguntas. Señor, ¿sí hago esto? ¿No lo hago? Señor, ¿quieres que me compre esto? ¿No quieres que me lo compre? Y alguien pudiera decir, ay, pastor, eso es exageración. No. Eso tiene que ver con prioridades. Y esto nos habla de que la palabra de Dios está haciendo su efecto en ti, limpiándote. Hermano, las letras negras habla de las pruebas de que la palabra está limpiándote. Y número 7, fíjate bien, el número 7 nos habla de que entonces tú vives una vida de fe. ¿Qué es fe? Pues volvemos a lo mismo, obediencia. Pastor, es que yo tengo mucha fe. Ajá, muéstralo por tu obediencia a la palabra de Dios. Hermano, fíjate, 7 pruebas con negro y las azules nos hablan de la clave. Vamos a repasar. Obediencia es porque amas a Dios. Separación es porque en este mundo caminas en el temor de Dios, no en tu confianza. Número 3, vives en sumisión y entonces, hermano, tu vida muestra mansedumbre. Número 4, preparación y entonces tu caminar se mueve en paciencia. Número 5, posesión. Te prepara Dios para que puedas poseer y entonces tu vida también empieza a desarrollar y muestras templanza, dominio propio. Te lo voy a decir en otras palabras, no eres exagerado para hacer las cosas. Eres templado. ¿Cómo se movía el Señor Jesús? Con templanza. 6, prioridades, hermano. Las prioridades habla de que yo estoy caminando en el señorío de Cristo. Hermano, pongamos atención, porque de toda la iglesia, el Señor Jesús va a escoger a su amada, a su esposa, a la que va a reinar juntamente con Él. Y esto nos habla de que no toda la iglesia quiere esa limpieza. Y número 7, hermano, fíjate, la prueba de que tú estás caminando en esa limpieza es porque tu vida se mueve en fe. ¿Y qué es fe? Obediencia a la palabra de Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Juan 13:10. Ahí está escrito. Fíjate cómo nos guía a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Bien? ¿Cómo se manifiesta la limpieza de la palabra en nosotros? Ya vimos 7 pruebas. Ahora vamos a ver Juan 13:10. ¿Qué dice Juan 13:10? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino que lavarse los pies. ¿De qué estaba hablando Jesús? Te lo voy a explicar o te lo voy a parafrasear. Jesús le dijo, el que está justificado, el que ya fue justificado, ya fue lavado. Cuando tú reconociste a Cristo como tu Señor y Salvador, en tu espíritu ya vino la limpieza, ya fuiste justificado. ¿Qué quiere decir? Hermano, ya fuiste perdonado, ya te quitó todo pecado. Por la gracia, hermano, es que nosotros somos justificados. Pero ¿qué dice aquí Juan 13:10? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita, sino ¿qué? Lavarse, ¿qué cosa? ¿Por qué dijo Jesús eso? Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué crees? El Señor Jesús había llamado a 12,
Pero de entre esos 12 hubo uno que no quiso. Judas. Judas oyó la palabra, pero él no quiso ser limpiado. Por eso el diablo lo usó para traicionar a Jesús. A ver, amada iglesia, tú ya fuiste limpiado. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Puedes decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Muy bien, pero ¿qué necesitas lavarte? Los pies. Ya fuimos lavados con la sangre de Cristo Jesús, ya fuimos justificados. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué nos toca hacer como pueblo de Dios? Juan 13:10, solamente lavarnos. Vamos a ver qué significa lavarnos los pies. Siguiente diapositiva. Los pies es figura de nuestra conducta. ¿Cómo sabes que la palabra de Dios ha hecho limpieza? Por tu conducta, cómo te conduces. Y aquí voy a mencionar lo que nos están enseñando en este último tiempo. ¿Quién te gobierna? ¿Tu temperamento? ¿Tu carácter? Amada iglesia, si todavía está fluyendo tu carácter, dice que los pies, Jesús le dijo que ya estábamos limpios, pero que solo debíamos lavarnos los pies. En la Biblia, los pies es figura de nuestra conducta. ¿Cómo nos conducimos? ¿Por la palabra que ya nos está limpiando o por nuestro carácter? Siguiente puntillo, el 2, dice, el cómo nos conducimos delante de Dios y de su pueblo. ¿Cómo me conduzco delante de mi Dios y cómo me conduzco delante del pueblo de Dios? ¿Te acuerdas cómo el Señor, cuando le pidió a Moisés que erigiera el tabernáculo, llamó a una línea dentro de las 12 para que funcionaran como sacerdotes y levitas? ¿Cuál es el tipo de los sacerdotes? Primero, Dios lo que hace es justificarte. Pero después, el siguiente paso es que tú te conviertes en sacerdote de Dios. Y un sacerdote, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo dice Éxodo. Vamos a ver qué dice Éxodo, por favor, para que podamos entender cuál es el trabajo. En Éxodo podemos ver la figura de lo que hace Cristo, mis amados hermanos. Ahorita te doy el pasaje porque yo creí que era Éxodo 29, pero no es Éxodo 29. Es cuando el Señor le dice a Aarón, llévalos a la puerta del tabernáculo y tú los vas a lavar. Tú los vas a bañar. Y a mí me llamó mucho la atención, amado hermano, porque yo dije, Señor, ¿qué no se podían bañar solos? ¿Por qué tenía que bañarlos Moisés? Cuando tú lees la Biblia, es importante que aún, hermano, le preguntes a Dios cosas y Dios te las va a contestar. ¿Y sabes cuál es la indicación que le da? Llévalos al tabernáculo y ahí los vas a lavar, ahí los vas. Y fíjate, me llamó mucho la atención, amada iglesia. Ahorita te digo cuál es el pasaje para que lo podamos ver. Vamos a ver, si es 29:4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. A mí me llamó la atención y le dije, Señor, ¿por qué los tenía que lavar Moisés? ¿Por qué no se podían lavar solos? Hermano, es que tiene que haber entendimiento de la palabra. Porque Moisés tipifica a Cristo.
Y Cristo es el que nos lava cuando nosotros lo reconocemos como Señor y Salvador y cuando, hermano, le pedimos perdón por nuestros pecados. Moisés es la figura de Cristo. ¿Qué hizo con los sacerdotes? Dice el 4, los llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. ¿Qué es el agua? La palabra de Dios. Amén. Entonces, amada iglesia, solo te estoy dando una figura de lo que en el Antiguo Testamento es Moisés, es Cristo. Cristo ya nos justificó, ya nos lavó, hermano. Aleluya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De los pies. ¿Qué le dijo en Juan 13:10? ¿Verdad? Vamos a regresar a la anterior para que la podamos ver. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse, ¿qué? Los pies. Siguiente diapositiva. Los pies es figura de nuestra conducta, el cómo nos conducimos delante de Dios y de su pueblo. Los pies se ensucian al transitar en este mundo. ¿De qué es figura los pies? De nuestra conducta. Entonces, nuestra conducta se ensucia al caminar en este mundo porque oímos lo que dice la gente, escuchamos lo que piensan, ¿verdad? Tratamos con gente y luego, hermano, hay fricciones. Entonces, nuestra conducta se ensucia. ¿Qué está diciendo la palabra? Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Hermano, ¿cuál es la postura de un hijo de Dios? Lavarse los pies. ¿Qué es lavarse los pies? Lavar nuestra conducta. Pero no la lavas tú. ¿Sabes qué la lava? Vamos a la palabra. Juan 13, y vamos a leer Juan 13 del 5 al 10. Luego puso agua en un lebrillo, aquí habla de Jesús, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, fíjate, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. Fíjate lo que le estaba diciendo, tú no vas a cambiar mi conducta. Así soy, así me hizo mi papá, así. Y hermano, cuidado. Pedro estaba diciendo, hermano, ¿tú no me lavas? Fíjate, le estaba preguntando, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Cuántos cristianos viven así? Que su conducta no cambia. Fíjate, ya fueron justificados, pero su conducta se ensucia al transitar en este mundo y no quieren ser lavados. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿Estás leyendo la Biblia, amada iglesia? Estamos en Juan 13 y versículo número 8. Entonces vino entendimiento y ¿qué dijo Pedro? Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, lávame. Pero fíjate cómo le contesta Jesús en el 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Habla de que ya fuimos justificados. Aleluya. Gloria a Dios. Y vosotros limpios estáis, ya estás justificado. Amén. Pero dice, aunque no todos. A ver, ¿te gusta que Dios lave tus pies? ¿De qué está hablando? De tu conducta. ¿Cómo es nuestra conducta? Delante de Dios y delante de su pueblo. Amén, iglesia. Sí. Siguiente puntillo. Al conducirnos en santidad, dice en letras azules,
conservamos nuestra libertad. ¿Por qué te pongo este tipo de colores? Si tú permites que la palabra de Dios te esté lavando tu conducta, entonces te vas a conservar en la libertad de Cristo. Amén. ¿Y qué significa esa libertad? Para seguir conociendo más de Cristo y ser más como Cristo. Fíjate lo que provoca la limpieza de la palabra. Hermano, que tú puedas conducirte en santidad. ¿Qué es santidad, hermano? Apartado de. Ya no haces lo mismo que hacen los demás. ¿Cuántos accidentes están ocurriendo hoy en día? Pero esos accidentes están ocurriendo por causa de insensatez, hermano. Estamos viendo tantas noticias, hermano, de gente que, hermano, se empieza a pelear con alguien que se le cruzó en el auto, que pasó aquí, que pasó allá, y hermano, habla de la conducta. ¿Cómo debe ser la conducta del pueblo de Dios? ¿Entendemos, iglesia? Al conducirnos en santidad, conservamos nuestra libertad. Y para tener esta santidad, ¿qué necesitamos? La limpieza. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Primera de Pedro 1, 7, 17 al 19. Vamos a ver. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 19. Y dice la Escritura: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis, ¿qué cosa, hermanos? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. 19. ¿Te juntas conmigo, iglesia? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién te limpió? La sangre de Cristo Jesús. Jesús, al morir en la cruz, su sangre fue derramada y eso provocó que tú y yo fuésemos justificados al reconocer a Jesucristo. Pero, amada iglesia, algo que tenemos que hacer como iglesia día a día es lavar nuestros pies. ¿Qué quiere decir? Hermano, nuestra conducta tiene que ir siendo moldeada para que sea la conducta de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Porque eso nos va a traer. Capítulo 2, versículos 11 y 12, hermano. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quiénes? Entre los que no son cristianos. ¿Sabes cómo se define la palabra gentiles? Mundanos. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y no es tus obras, son las obras de Cristo que ya fueron preparadas de antemano para que tú camines en ellas. Aleluya, iglesia. Amén. ¿Estamos entendiendo la enseñanza de esta noche? ¿Qué simbolizan los pies? Mi conducta. Siguiente diapositiva, amados hermanos. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Cómo le hago para que mis pies sean lavados, mi conducta sea lavada? Tiene que ver con mantener nuestra mente continuamente limpia por la palabra. Efesios 4, 23.
Efesios capítulo 4 y versículo número 23. Y dice la Escritura, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermano, ¿qué te trae la limpieza? La renovación de tu mente. ¿Cómo se renuevan tus pensamientos? Cuando tú le permites a la palabra que renueve esto y tu conducta empieza a cambiar en base a la palabra. ¿Cuántos cristianos están atorados? Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Atorados en su vida porque lo que dice la palabra no lo hacen. Te estoy hablando de algo tan específico, el perdón. ¿Por qué siguen recordando hechos, palabras, cosas de alguien que te ofendió, de alguien que te dijo, y hermano, y tú no perdonas? Es porque la palabra, hermano, no está renovando tus pensamientos. Y eso es cuestión de una decisión. Recibes la palabra y dices, esto dice mi Señor. Fíjate, hay un pasaje que dice, perdonad y seréis perdonados. Hermano, tan fácil, hay que perdonar para que nosotros podamos ser perdonados. Hermano, pero como no es renovada la mente con la palabra, yo quiero seguir guardando rencor. Fíjate, el otro día estaba yo analizando la palabra resentimiento. Es un sentimiento que tú lo vuelves a usar. Resentimiento. Como estás resentido con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, ahí está el rencor. Y el rencor, si tú no permites que la palabra de Dios te renueve, ese rencor te va a llevar a otra cosa más que se llama amargura. Y es terrible. Hermano, ¿cómo se limpian mis pies cuando se renueva mi mente? ¿Cómo se limpia mi conducta? ¿Cómo cambia mi conducta? Cuando mi mente es limpia. ¿Qué dice Efesios 4:23? Renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Cómo es esto? A través de la palabra. Mira cómo dice el 22 aquí mismo en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra. ¿Y qué más? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, y vuelve a decir, y santidad de la verdad. Dios no quiere que estés atorado con rencores, con resentimientos. Hermano, deja que la palabra renueve tu mente. Al renovar tu mente, tu conducta empieza a cambiar. Romanos 12:12. Gloria al Señor, amados hermanos. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos, ¿qué más dice? En la tribulación, constantes en la oración. Hermano, cuando tú lees la Biblia, adquieres esperanza. Esto es lo que dice la palabra. Cuando recibes la palabra, dice, sufridos en la tribulación. Sabes pasar las tribulaciones con gozo. No te desesperas. Y luego dice, constantes. Fíjate cómo te ayuda a que tus pies sean lavados cuando tu mente, tu conducta es renovada a través de estas disciplinas que dice la palabra. Lees la palabra, renueva tu mente, trae esperanza. ¿Qué más? Aprendes a sufrir la tribulación, los padecimientos, y entonces eres constante ¿en qué?
en la oración. Fíjate todo lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a leer el 2, versículo 2, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, ¿de qué estamos hablando? De que Jesús dijo que nada más tenían que lavarse los pies. ¿Y con qué tienen que ver los pies? Con nuestra conducta. ¿Por qué? Porque ya fuimos justificados, pero ya fuimos ungidos también. ¿Y quién es ungido? Un sacerdote. Somos sacerdotes de Dios. ¿Cómo sabes que eres ungido? Porque puedes hablar en lenguas. Eso es parte de la unción, hermano. ¿Y qué crees? Un sacerdote debe estar cuidando su conducta. ¿Cuándo? Día a día. Primera de Pedro 1, hermanos. 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, dice la Escritura, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, dice la Escritura, sed, ¿qué más dice? También vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Te unes conmigo en el 16? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermano, habla de nuestra conducta. ¿Qué está produciendo la palabra de Dios? Mientras más la oyes, mientras más la recibes, la palabra tiene que estar limpiando tu conducta. ¿Cómo se limpian tus pies? Cuando se limpia tu mente. En el nombre de Jesús, hermano. Siguiente palabra está aquí escrita, Juan 17:17. ¿Cómo oraba Jesús por sus discípulos? Dice aquí, santifícalos en tu. ¿Cómo viene la santificación? La santificación es un proceso que se da en el alma. Fíjate bien. La justificación se da en el espíritu, tu espíritu. Vino Cristo y el Señor, Dios Todopoderoso, te bautizó con el espíritu de Cristo y entonces entró a tu espíritu y fuiste justificado. Amén. Aleluya. Pero tu alma, hay una diferencia entre espíritu y alma. El alma es donde están tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos, pero también está tu voluntad. Amén. Entonces, ¿dónde se da el proceso de santificación? En el alma. El espíritu, cuando venimos a Cristo, es perfecto, pero el alma no. Y Jesucristo, ¿qué estaba diciendo en Juan 17:17? Santifícalos. Está diciendo que el proceso de santificación en su alma sea a través de la verdad. Santifícalos en tu verdad, la palabra. ¿Tu palabra cómo es, hermanos? Verdad. Hermano, todo esto es muy interesante. Todo esto es hermoso, hermano. ¿Qué necesitamos día a día? La palabra de Dios. ¿Tú has visto a gente cómo es transformada con la palabra de Dios? Yo conocí a un hombre, hermano, terrible de carácter. Pudiéramos decir, horrible de carácter. Pero ¿qué crees? Él estaba desesperado un día y entonces ahí en su librero estaba la Biblia. Y empezó a leer la Biblia. Y le empezó a llamar la atención todo lo que decía la Biblia. Pero fíjate cómo actuaba con su esposa. Cuando él iba manejando en su carro y su esposa iba al lado de él, si se quedaba dormida ella, le daba ¡paz! Un codazo. ¡Qué conducta!
¿Cuántos hombres manifiestan una conducta de machos? Y este hombre actuaba como un macho mexicano. Manejando, si se quedaba dormida la esposa, ¡pah!, le daba. ¿Y sabes qué hacía? No solamente le daba el codazo en la cara, sino que le decía, bájate. Y él me platicaba y yo le decía, ¿la bajaba usted? Sí. A donde fuéramos, en la carretera, aquí, y la bajaba yo. Y se le tenía que dar una lección. ¿Cuántos hombres tienen una conducta así? Es horrible lo que estamos viendo hoy. El otro día estaba viendo un video. Está un joven vestido de novio y su novia al lado, muy bonito vestido, muy bonito peinado. Y llega una mujer y la abraza a la novia y la felicita. Y entonces la novia levanta las manos y hace una expresión de alegría. Todavía se está despidiendo de ella, fíjate, todavía no era la boda. Que estaban ahí para saludarlos. Como ella se rió fuerte, ya se estaba despidiendo a la amiga de ella. ¿Y qué crees que hizo él? Le pega en la cabeza. ¡Paz! ¿Cuántos hombres? Yo cuando vi ese video dije, ¿y con ese hombre te estás casando? ¿Qué vida se te espera? ¿Cuántos hombres son así? Tienen una conducta de machos mexicanos y piensan que eso es ser hombre. Pobres mujeres, lo que se les espera. Pero este hombre que me platicaba, fíjate cómo le pegaba a su esposa manejando y la bajaba. Y dice, un día comencé a leer la Biblia porque estaba yo desesperado. Me motivó tanto que no la solté y la empecé a leer y a leer y a leer. Dice, oiga, me di cuenta de algo. Un día tuvimos que volver a salir y va mi esposa y que se queda dormida. Y sabe, ya no pude hacer lo mismo que hacía antes. Cambió mi conducta. Iglesia, ¿tu conducta ha cambiado? Porque ya fuiste justificado. ¿Dónde se da la santificación? En tu alma. Es un proceso que dura toda la vida hasta que Cristo venga. ¿Cómo viene la santificación? A través de la verdad. Amén, iglesia. Última diapositiva, hermanos. Efesios capítulo 5. Aquí está escrito, hermano, en este versículo. ¿Qué hace Cristo, hermano? ¿Cómo trabaja Cristo con su iglesia? Recuerda que estamos hablando, dijo el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Solo que Jesús dice, solo tienes que lavar tus pies. Solo tienes que ir lavando tu conducta con mi palabra. Efesios 5:26 dice, para santificarla. ¿A quién se refiere? A la iglesia. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y me puse a leer un poquito más ahí. Les puse nada más este texto, pero yo quiero que abras ahí Efesios capítulo 5, amada iglesia, en esta noche. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer el 26 y luego vamos a leer el 27. Dice, para santificarla, habiéndola purificado, fíjate lo que trae la santidad, purificación, en el lavamiento del agua por la palabra. Qué bendición, hermano, que la palabra provoca estas cosas. Santificación y purificación. Purifica nuestros pensamientos, hermano.
27. Mira lo que dice, a fin de presentársela a sí mismo. Está hablando de Cristo. Una iglesia, ¿qué tipo de iglesia? Gloriosa, con la gloria de Él. ¿Qué más? Que no tenga mancha. ¿Qué significan las manchas? La suciedad, el pecado. Ni arruga. ¿Qué son las arrugas? Cuando una novia va al casamiento, ¿cómo va su vestido? ¿Con arrugas? No. Es una tela, hermano, que no se deben ver arrugas. ¿Sabes de qué hablan las arrugas? De las malas relaciones entre cristianos. De las malas relaciones entre hermanos, entre esposos, entre familia. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Por qué está retardando su venida? Porque Él quiere presentarse a una iglesia que no tenga ¿qué? Mancha, que no tenga arruga, malas relaciones, ni cosa semejante, sino que fuese santa. ¿Qué es santa, hermano? Que su alma esté en santificación y sin mancha. A ver, iglesia, ¿cada cuándo estás leyendo la palabra de Dios? ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en tu mente? Cambiando tus pensamientos, cambiando tus ideas, cambiando en el nombre de Jesús. Esta es la invitación del Señor. Hoy por hoy sigue hablándonos. Ya vosotros estáis limpios, tabernáculo en la roca, por la palabra que les he hablado. Solo quiero que laven sus pies. Amén. ¿Y de qué nos está hablando el Señor? Quiero que tu conducta sea renovada, porque día a día se renueva tu mente. Amados, ¿es tan difícil entender esto de parte de Dios? No. Él quiere una conducta diferente. Esta conducta, hermano, está siendo lavada, cambiada, provocada por la palabra de Dios que está trabajando y limpiando nuestras mentes y nuestra conducta es cambiada. Yo le ruego a Dios que te dé entendimiento. Hermano, ¿te estás preparando para la segunda venida de Cristo? ¿Cómo lo estás haciendo? Hay detalles muy importantes, amado hermano. No puedes llegar tarde a los cultos. Eso habla de tu conducta. Eso habla de tus prioridades. Eso habla de si Cristo es el Señor de tu vida. Aun cuando estamos en transmisiones, si tú eres de los que te conectas tarde, es porque entonces tus prioridades no están ordenadas. A menos que tengas trabajo, y es muy respetable tu trabajo. Pero si tú sabes que es un día de culto en el que Dios te ha convocado, amada iglesia, tu conducta debe ser de acuerdo a la palabra. Prioridades. Te voy a regresar a la diapositiva de las prioridades. ¿Cómo sé que la palabra está obrando en mí? Número 1, porque empiezo a actuar en obediencia, porque amo al Señor. Número 2, empiezo a vivir una vida separada, es decir, tengo separación, ya no vivo como vive el mundo y ahora vivo en temor de Dios. Número 3, amada iglesia, que dice, entonces estoy manifestando una vida de sumisión y como consecuencia mi vida manifiesta mansedumbre. Número 4, hermano, entiendo y recibo que los tratos que Dios está trayendo a mi vida están sirviendo de preparación. Y esa preparación está desarrollando en mí paciencia. Número 5, amados, esa preparación Dios la está logrando para que yo pueda poseer lo que me toca en Cristo Jesús. Y hermano, al mismo tiempo, la clave
en letra azul, es que Dios está desarrollando templanza, dominio propio. Número 6, por eso te estoy hablando de las prioridades. Un cristiano que llega tarde a la iglesia es porque sus prioridades no están ordenadas. Hermano, cuando tienes novia, ¿no llegabas temprano a la cita? ¿Quién es tu amado? ¿Cristo? Hermano, ¿te gusta llegar tarde con la cita? ¿En la cita con tu amado? No. Si tus prioridades no son ordenadas, imagínate el día que sea el rapto. No quiero ni pensar lo que pueda pasar. Habla del señorío de Cristo. Y número 7, hermano. Dios es un Dios de obras perfectas. ¿Cuál es la última prueba de que la palabra me está limpiando? Estoy viviendo una vida de fe. Y esto me habla de obediencia a la palabra. Y bueno, aquí estamos tocando, amados hermanos, acerca de la fe. Tiene que ver, hermano, con la gloria de su nombre, con la gloria de su palabra, con la gloria de su vida y con la gloria de su presencia. Así es que, amada iglesia, aquí está lo que Dios solamente te está recordando. Iglesia, ya fuiste limpia por la palabra que yo te he hablado. Amén. ¿Qué tenemos que hacer solamente? Como vimos en el versículo 13:10 de Juan 13:10, solamente lavarse los pies. ¿Cómo se lavan los pies, hermano? Cuando mi mente es continuamente limpia por la palabra. Que haya entendimiento en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Nunca leas la Biblia para señalar a otro. Esto que dice la Biblia, así es mi hermano. No, hermano. La palabra es para que te la adjudiques a ti. Porque Dios quiere limpiar tu mente y tus pies. Tu conducta tiene que ser limpia. Gracias a Dios por el trabajo que Él está haciendo en nosotros. No somos perfectos, hermanos. Él está buscando aquella perfección y gloria a Dios, hermano, porque para eso son las pruebas. Nos está preparando, hermano. ¿Le das la gloria a Dios, hermano? Tenemos tiempo para que podamos cantar un canto, mi amado hermano, y de esta manera nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. En lo que se prepara el canto, solamente quiero que podamos entender lo que dice Juan 15, mis amados hermanos. Juan 15, del 1 al 3. Fíjate bien. Fíjate lo que Dios está haciendo. Esta es la obra perfecta de Dios. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre, Dios, es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? ¿Qué está pidiendo Dios de ti, iglesia, en este día jueves? Limpieza. Porque creo que Él se ha dado cuenta que estás llevando fruto. Aquí lo dice. Amén. Y quiero que te goces por eso. Dios te está limpiando porque está viendo que estás dando fruto. Dale la gloria a Dios. Dice la palabra, todo aquel que lleva fruto, el Señor que va a hacer, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
4. Permaneced en mí, dice el Señor Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y termino con el 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Qué es un pámpano? Las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, con esto cierro porque creo que Dios ha mirado que hay fruto en ti. Sí hay fruto. ¿Pero qué está buscando? Limpiarnos para que llevemos más fruto. Vamos a cantarle, hermano. Perfecto es Cristo Jesús. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. ¿Cómo? Hermano, la palabra está siendo predicada de una manera tan exhaustiva en este tiempo, porque lo que está buscando es limpieza de conducta.
Con eso tienes que mirar tú. Si la palabra me está limpiando, mi conducta tiene que cambiar. Porque eso es lo que está provocándola. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque el único perfecto es Cristo. Pero gracias porque tu palabra nos está limpiando para que nuestra conducta cambie y nuestros pies, Señor, sean guiados por la unción de tu Espíritu Santo. Gracias porque nos hablas, Señor, de que tenemos que corregir todavía muchas cosas, Señor. Y aquí estamos dispuestos para que tú hagas la obra perfecta en esta iglesia, Señor, y en cada iglesia que está conectándose con nosotros en este tiempo, Señor. Que la obra perfecta de santificación, Señor, se esté dando a través de tu palabra con pensamientos renovados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. En Cristo nuestro Señor. Amén, Señor. Deseo mucha bendición para ti. Nos vemos el domingo en la casa de Dios. Hermano, tus prioridades. Cuando alguien está siendo limpiado por la palabra, sus prioridades son ordenadas. Y el primero es Cristo en tu vida. El señorío de Cristo está moviéndose en ti. Procura llegar a tiempo a la casa de Dios. Dios te bendiga mucho.